1. La Revolución Neolítica entre los años 10.000 a 4.000 a.C. La Revolución Neolítica, también conocida como la Revolución Agrícola, fue un periodo crucial en la historia de la humanidad que marcó el cambio de las sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades agrícolas y el comienzo de la civilización tal como la conocemos. Durante este periodo, los seres humanos comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales para obtener alimentos. Esto marcó un cambio crucial en el estilo de vida, ya que las sociedades pasaron de depender de la caza y la recolección de alimentos a producir sus propios alimentos mediante la agricultura y la cría de ganado. La práctica de la agricultura permitió a las personas establecerse en áreas específicas para cultivar vegetales y criar animales. Esto condujo al surgimiento de asentamientos permanentes, en contraste con el estilo de vida nómada de las sociedades cazadoras-recolectoras. La sedentarización fue un paso crucial hacia la formación de comunidades más grandes y complejas. La Revolución Neolítica también vio avances importantes en la tecnología agrícola. Los humanos comenzaron a desarrollar herramientas más especializadas y eficientes para la agricultura, como arados, azadas y hoces. Estas herramientas facilitaron la labranza del suelo, la siembra de semillas y la cosecha de cultivos, lo que aumentó la productividad agrícola. La transición a la agricultura también tuvo un profundo impacto en la organización social. Con la agricultura, surgieron sistemas de propiedad de la tierra y una división del trabajo más especializada. Esto condujo al desarrollo de roles sociales más diferenciados como agricultores, artesanos y líderes comunitarios. Además, la acumulación de excedentes agrícolas permitió el desarrollo de estratos sociales más complejos. Aunque la Revolución Neolítica trajo consigo muchos beneficios, también tuvo algunos efectos negativos. La transición a una dieta basada en cultivos agrícolas condujo a una disminución en la diversidad dietética y, en algunos casos, a deficiencias nutricionales. Además, el establecimiento de asentamientos permanentes aumentó el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores y la densidad de población, lo que llevó a la propagación de enfermedades infecciosas. Antes de continuar con este maravilloso programa, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo documental. 2. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un periodo de transformación económica, social y tecnológica que ocurrió principalmente en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por Europa y América del Norte durante los siglos XVIII al XIX. La Revolución Industrial comenzó impulsada por una serie de factores, incluyendo la disponibilidad de recursos naturales como el carbón y el hierro, una creciente población urbana, una fuerte economía basada en el comercio y la inversión, y avances tecnológicos en agricultura, industria textil y transporte. Uno de los aspectos más destacados de la Revolución Industrial fue la introducción de la maquinaria y la mecanización en la producción. Inventos como el telar mecánico, la máquina de vapor, la hiladora mecánica y el ferrocarril transformaron los métodos de producción, aumentando drásticamente la eficiencia y la productividad. La Revolución Industrial también trajo consigo cambios importantes en la organización del trabajo. Surgieron fábricas y talleres donde los trabajadores, incluidos hombres, mujeres y niños, trabajaban largas horas en condiciones difíciles por salarios bajos. Este cambio marcó el inicio del trabajo asalariado y la división del trabajo en la producción en masa. El crecimiento de la industria y la necesidad de mano de obra llevaron a una migración masiva de personas del campo a las ciudades en busca de empleo en las fábricas. Este proceso de urbanización transformó las ciudades, que crecieron rápidamente para acomodar a la creciente población trabajadora, pero también enfrentaron problemas como la superpoblación, la pobreza y la insalubridad. La Revolución Industrial, por un lado, llevó a un aumento sin precedentes en la producción de bienes y la riqueza material, lo que impulsó el crecimiento económico y la industrialización en todo el mundo. Por otro lado, también provocó problemas sociales como la explotación laboral, las malas condiciones de trabajo,
la desigualdad económica y la desigualdad de género. La revolución industrial no se limitó a Gran Bretaña, sino que se extendió por Europa y América del Norte, y eventualmente llegó a otras partes del mundo. Este proceso de industrialización transformó la economía mundial, alterando las relaciones económicas y sociales entre las naciones y creando una nueva división internacional del trabajo. 3. La Revolución Francesa. Ocurrió entre 1789 y 1799. Fue un acontecimiento crucial en la historia mundial que marcó el fin del antiguo régimen en Francia y sentó las bases para el surgimiento de la República Francesa. La Revolución Francesa fue desencadenada por una combinación de factores sociales, económicos y políticos. La sociedad francesa estaba profundamente dividida en clases, con la nobleza y el clero disfrutando de privilegios y exenciones fiscales, mientras que la gran mayoría de la población, compuesta principalmente por campesinos y trabajadores urbanos, sufría una carga fiscal pesada y vivía en la pobreza. Agravando a estas tensiones sociales estaba la crisis financiera del Estado francés, exacerbada por el apoyo francés a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y por años de mal manejo financiero y gastos extravagantes por parte de la monarquía. Los intentos de la monarquía de reformar el sistema fiscal y reducir el déficit fiscal resultaron en la resistencia de la nobleza y el estallido de disturbios populares. Ante la crisis, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789 para buscar soluciones a los problemas financieros. Sin embargo, la asamblea se estancó debido a la resistencia de la nobleza y el clero a las reformas. En respuesta, los representantes del Tercer Estado, los comunes, formaron la Asamblea Nacional y tomaron el juramento del juego de la pelota, comprometiéndose a redactar una nueva constitución para Francia. La revolución se intensificó con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, un símbolo del poder real, y con la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía fue abolida en 1792 y Luis XVI fue ejecutado en 1793. Esto dio paso a un periodo conocido como el Reinado del Terror, durante el cual los líderes revolucionarios, como Robespierre, llevaron a cabo una campaña de represión contra los supuestos enemigos de la revolución, resultando en miles de ejecuciones. El periodo de terror llegó a su fin con la caída de Robespierre en 1794. Esto fue seguido por un periodo de inestabilidad política conocido como el Directorio, que duró hasta 1799. Finalmente, ese año, Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y estableció el consulado, poniendo fin a la Revolución Francesa y consolidando su propio poder como líder de Francia. La Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en la historia mundial al promover los principios de libertad, igualdad y fraternidad, así como sentar las bases para el desarrollo de la democracia moderna y los derechos humanos. Aunque turbulentos y a menudo violentos, sus logros y legados siguen siendo fundamentales en la política y la sociedad contemporáneas. 4. La Revolución Americana. Ocurrió entre 1775 y 1783. Fue un conflicto que llevó a la independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte y al establecimiento de los Estados Unidos de América. La Revolución Americana fue motivada por una combinación de tensiones políticas y económicas entre las colonias americanas y el gobierno británico. Las colonias se quejaban de la falta de representación en el Parlamento británico, la imposición de impuestos sin su consentimiento, las restricciones comerciales y el abuso de poder por parte de las autoridades británicas. Las tensiones aumentaron a lo largo de la década de 1760 y principios de 1770, con eventos como el Motín del Té de Boston en 1773, donde los colonos se rebelaron contra el impuesto al té británico. En respuesta, el Parlamento británico promulgó una serie de leyes coercitivas destinadas a castigar a Massachusetts y restaurar el orden.
La guerra estalló en abril de 1775 con las batallas de Lexington y Concord, donde las milicias coloniales se enfrentaron a las tropas británicas en un intento de confiscar armas y municiones. Esto marcó el comienzo de la Guerra de Independencia Americana, con las colonias buscando la independencia y la autodeterminación frente al gobierno británico. En 1776, los líderes coloniales, representados en el Segundo Congreso Continental, redactaron y aprobaron la Declaración de Independencia, proclamando formalmente la separación de las colonias de Gran Bretaña y estableciendo los principios de libertad, igualdad y autogobierno. La guerra se libró en varios frentes, desde Nueva Inglaterra hasta el sur, con destacadas batallas como la Batalla de Bunker Hill, la Batalla de Saratoga y la Batalla de Yorktown. La ayuda militar y financiera de Francia fue crucial para la victoria de los colonos, ya que debilitó la capacidad británica para sostener la guerra en América del Norte. La guerra llegó a su fin en 1783 con la firma del Tratado de París, donde Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos. Esto llevó al establecimiento de una nueva nación soberana, los Estados Unidos de América, y sentó las bases para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos en 1787. La Revolución Americana tuvo un impacto duradero en la historia mundial al establecer los principios de autodeterminación y gobierno representativo, y al inspirar movimientos de independencia en otras partes del mundo. Además, sentó las bases para el desarrollo de la democracia moderna y los derechos individuales en los Estados Unidos y más allá. Y por último, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 fue un evento transformador en la historia mundial que marcó el colapso del régimen zarista en Rusia y el ascenso al poder del partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin. La sociedad rusa estaba marcada por la desigualdad extrema, con la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza y opresión bajo el régimen autocrático del zar. Las condiciones de vida de los campesinos eran especialmente difíciles, mientras que la industrialización rápida había llevado a la formación de una clase obrera descontenta en las ciudades. La revolución comenzó en febrero de 1917, marzo en el calendario gregoriano, cuando una serie de protestas y huelgas generalizadas estallaron en Petrogrado, hoy San Petersburgo, debido a la escasez de alimentos, las malas condiciones de vida y la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Estas protestas llevaron al colapso del régimen zarista y al establecimiento de un gobierno provisional liderado por fuerzas liberales y moderadas. Sin embargo, el gobierno provisional no pudo resolver los problemas fundamentales de Rusia, incluida la guerra y la reforma agraria. Esto llevó a un segundo levantamiento en octubre de 1917, noviembre en el calendario gregoriano, liderado por los bolcheviques, que derrocó al gobierno provisional y llevó a los bolcheviques al poder. Vladimir Lenin se convirtió en el líder del nuevo gobierno comunista. Después de tomar el poder, los bolcheviques implementaron una serie de medidas radicales, incluida la nacionalización de la tierra y la industria, la redistribución de la tierra a los campesinos, la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la firma del Tratado de Brest-Litovsk y la abolición de las instituciones democráticas en favor de un sistema de gobierno basado en los soviets, que eran los consejos de trabajadores y soldados. La toma del poder por los bolcheviques desencadenó una prolongada guerra civil en Rusia entre los rojos, formado por los bolcheviques, y los blancos, formado por opositores, que incluían monárquicos, liberales, socialistas y fuerzas extranjeras. Los bolcheviques finalmente prevalecieron y establecieron el régimen comunista en Rusia, fundando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, en 1922. La Revolución Rusa tuvo un impacto fundamental en la historia mundial al inspirar movimientos revolucionarios y de izquierda en todo el mundo, así como al desafiar la hegemonía de las potencias imperiales. Además, estableció el primer Estado comunista del mundo,
que influyó en la política internacional del siglo XX y desencadenó la Guerra Fría entre las superpotencias occidentales y la Unión Soviética. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún fantástico documental.